¿Por qué es tan importante la doctrina de la Trinidad? Y precisamente me gustaría que meditáramos en eso, porque si no entendemos bien la doctrina de la Trinidad, la expiación está en juego. No existiría tal cosa como justificación por fe. No podríamos adorar a Jesús como Dios. Le estaríamos atribuyendo nuestra salvación a una criatura, y no a Dios, de ser Jesús un ser creado, como nos lo decía ahorita Marlon. Y la independencia y la naturaleza de Dios estarían en juego. Todo esto es lo que está en juego por una mala interpretación o por una mala visión acerca de esa doctrina fundamental como lo es la Trinidad. Tal vez aspectos de la Trinidad no sean fundamentales, como por ejemplo el que mencionábamos al principio de la clase, de si la subordinación del Hijo es eterna o temporal. De pronto ese aspecto en particular no es fundamental. Pero la doctrina como tal de la Trinidad es una doctrina fundamental. Y es necesario que todo creyente la comprenda para que entienda la naturaleza del Dios que adora. Ustedes pueden creer, mis hermanos, que hicieron una encuesta en los Estados Unidos donde le preguntaron a un número de personas no bajito, sino alto, y de todas las personas que les preguntaron, que se consideraron, porque fueron preguntas que se le hicieron solamente a gente protestante, que se congregaba en una iglesia y que se autodenominaba como cristiana. Lo alarmante fue que le hicieron estas preguntas. Esto yo lo publiqué en la página de Gracia Soberana de Facebook. Pueden buscarlo allí, esa encuesta que hicieron. Eso lo hizo Ligonier, el Ministerio Ligonier. Y con asombro, escúchenme bien esta cifra, el 65, casi 70% de los entrevistados creían que Jesús era un ser creado. Esto es alarmante, mis hermanos. Esto es alarmante, que las personas que se autodenominan creyentes, que se autodenominan cristianos, que se están congregando en una iglesia, no entiendan claramente la doctrina de la Trinidad y no entiendan que Jesús es Dios. Entonces esto es impresionante y es muy importante. Por eso la tarea de este seminario, aunque modesta, ahí con pasito a pasito, queremos ser muy contundentes. Esto no es teología por allá traída de los cabellos, esto es teología básica lo que estamos viendo. Teología que toda persona que llega a una iglesia debería conocer, pero que lamentablemente por no conocerla, las estadísticas están como lo que arrojó como resultado esta encuesta tristemente en Estados Unidos. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a dejar cosas muy claras, bien interesantes, que son necesarias que tengamos en cuenta el día de hoy. ¿Por qué entonces la iglesia se preocupó tanto, mis hermanos, por la doctrina de la Trinidad? Como les mencionaba en la diapositiva anterior, todas esos temas tan importantes y medulares están en juego. Retomemos la expiación. ¿Por qué la expiación está en juego? Bueno, si Jesús es solo un ser creado y no plenamente Dios, entonces es difícil ver cómo Él, una criatura, pudo aguantar la total e infinita ira de Dios contra todos nuestros pecados. Porque si Él es una criatura, es un ser finito, y un ser finito no puede contener la ira infinita de Dios. ¿Podría alguna criatura, por grande que fuera, salvarnos de verdad? La respuesta es un contundente no. Solo un ser infinito podía salvarnos y solo un ser humano podía representarnos. Y esa unión, llamada la unión hipostática, que la vamos a ver con lujo de detalles cuando lleguemos a Cristología, es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es único porque es plenamente hombre, pero también es plenamente Dios. De haberle faltado una de esas dos naturalezas presentes en Él, no nos había podido representar o no había podido llevar sobre Él la ira infinita de Dios.
Segundo, la justificación por la fe solo queda amenazada si negamos la plena deidad del Hijo. Esto se ve hoy en la enseñanza de los testigos de Jehová, quienes no creen en la justificación por la fe solamente, pues obviamente ellos no ven que Jesús es Dios. Si Jesús no es plenamente Dios, tendríamos razón para dudar si en realidad podemos confiar en que Él nos salve. ¿Podría depender de una criatura en cuanto a nuestra salvación las personas? Para nada. Es por eso que los testigos de Jehová niegan la justificación por la fe en el Señor Jesucristo y enseñan la salvación por obras. Obviamente para ellos no es suficiente porque Jesús no es Dios. También un tercer aspecto que está en riesgo: no podríamos adorar a Jesús, no podríamos orar en su nombre, no podríamos hacerlo. Solo un ser omnisciente e infinito puede escuchar y responder nuestras oraciones. De hecho, solo Jesús, como mediador por habernos salvado, puede mediar para tener comunión con el Padre. Si Jesús no es más que una criatura, por grande que sea, sería entonces idolatría, porque estaríamos adorando a un ser creado y no al Dios infinito. Entonces, debemos llegar a la conclusión que Jesús es Dios. Ahora, el Nuevo Testamento nos ordena adorar al Señor Jesús. Esto es un gran respaldo que nos demuestra que Jesús es Dios. Miren lo que dice Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, la escritura es completamente diáfana, completamente clara, completamente autoritativa al respecto. Nos dicen, debemos adorar a Jesús. También otra situación que estaría en juego por no entender bien la Trinidad es que le estaríamos atribuyendo, no solamente estaríamos, si Jesús no es Dios, no solamente estaríamos adorando a una criatura siendo idólatras, sino que estaríamos atribuyéndole la salvación a una criatura. Esta enseñanza erróneamente exalta a la criatura antes que al Creador, algo que la Biblia nunca nos permitiría. Y finalmente, la independencia y naturaleza de Dios estarían en juego. Si no hay Trinidad, no hubo entonces relaciones interpersonales en el ser de Dios antes de la creación. Y sin relaciones personales, es difícil ver cómo Dios pudiese realmente ser personal sin la necesidad de una creación con la cual Él se relacionara. O sea, Dios no podría ser tratado como un ser personal y no podríamos hablar de que Él entendiera el amor, la misericordia y todos esos atributos que hablan de relación, porque Él nunca entonces tendría relación entre las tres personas de la Trinidad. Entonces, también Dios necesitaría de la creación para poderse relacionarse verdaderamente con alguien más. Entonces, mis hermanos, miren todos los aspectos tan peligrosos que pueden estar enseñando las personas si hay un desconocimiento de la Trinidad. Mis hermanos, por esa razón fue que Atanasio batalló contra Arrio, pero un esfuerzo tremendo, porque hubo un momento donde escúchenme bien, en bloque, un gran número de personas al interior de la iglesia, un gran número de personas al interior de la iglesia se fueron detrás de las creencias de Arrio y empezaron a dudar de que Dios había existido eternamente en tres personas, que cada una de ellas es plenamente Dios y que solo hay un Dios. Atanasio entonces entendió mejor que cualquiera de sus contemporáneos que el cristianismo se levanta o cae con la confesión de la deidad de Cristo y la Trinidad. Entonces, mis hermanos, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Dice Herman Bavinck, un teólogo importantísimo, habla acerca del tema y dice: en la confesión de la Trinidad palpita el corazón de la religión cristiana. Todo error resulta o se remonta a una reflexión más profunda, a una percepción equivocada, mis hermanos, de esta doctrina. Yo no creo que debamos entonces descuidarla y perderla de vista. Y por esa razón nos estamos tomando el tiempo, 3 clases, para verla detalladamente. ¿Qué vamos a ver entonces el día de hoy en esta clase? ¿Cuáles son las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?
Vamos a ver cuáles son las distinciones. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Si nosotros decimos al día de hoy que cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios y que cada persona comparte y participa de todos sus atributos, entonces, mis hermanos, ¿hay alguna diferencia entre estas personas? ¿Cómo podemos distinguirlos? ¿Cómo podemos distinguir al Padre como Padre, al Hijo como el Hijo y al Espíritu Santo como Espíritu Santo? No podemos decir, por ejemplo, que el Padre es más poderoso o más sabio que el Hijo. Eso nos está prohibido. Tampoco podemos decir que el Padre y el Hijo son más sabios que el Espíritu Santo. No podríamos tampoco decir que el Padre existía antes del Hijo o del Espíritu Santo. Esa no es la forma correcta de diferenciarlos. Las diferencias al respecto no están en esos asuntos. Sería algo herético, sería completamente equivocado. Decir algo así sería negar la plena deidad de los tres miembros de la Trinidad. Recuerden que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son plenamente Dios y son iguales en esencia, en importancia y en ser. O sea, en eso son iguales. Importantísimo tener eso en cuenta. Entonces, ¿cuáles son entonces las distinciones entre las tres personas de la Trinidad? Ese va a ser el tema del día de hoy, mis hermanos, precisamente. Ese es el tema del día de hoy. Las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes al relacionarse con el mundo. Y eso es lo que los hace Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por esa razón, mis hermanos, que hacíamos la salvedad al principio de la clase, porque es importantísimo. Lo que define que sea el Padre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son sus labores, son sus funciones. Tanto en la creación como en la redención, la economía de la Trinidad, usando el término economía en un sentido antiguo que significa ordenamiento de actividades, es la que define a las personas de la Trinidad. Las diferentes maneras en que las tres personas actúan al relacionarse con el mundo y el uno con el otro por toda la eternidad, mis hermanos. Esto es importante y es maravilloso que lo estudiemos. Entonces, lo primero que vamos a estudiar hoy con respecto a estas diferencias es la creación de Dios y cómo al interior de ella, cuál es el papel de cada una de las personas de la Trinidad. De hecho, esto lo leyó la señora Rosa la clase pasada al final. Ella leyó un texto y todos dábamos gloria a Dios de ese texto. De ese texto es que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de la creación, hablamos de que el Padre, por ejemplo, el Padre, dice esto, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí está interviniendo el Padre. Pero también el Hijo realizó estos decretos creativos. El Padre da la orden, pero quien realiza los decretos del Padre es el Hijo. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando del Verbo, y el Verbo es el Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses 1:16 nos da una explicación más maravillosa, más puntual, más específica del papel del Hijo al interior de la Trinidad. Al interior de la Trinidad en cuanto a la creación del universo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es maravilloso. Ahora, el Espíritu Santo estaba activo igualmente, sosteniendo y manifestando la presencia inmediata de Dios en la creación. Por eso Génesis 1:2, que fue el texto que leía la señora Rosa semanas atrás, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos la participación en la creación de las tres personas de la Trinidad. Ahora, dentro del plan de salvación, también vamos a ver labores específicas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su momento, nosotros cuando veamos Doctrina del Hombre, vamos a hablar algo acerca de los pactos que ha hecho Dios con el hombre. Y hablaremos, entre esos pactos que hay de Dios con el hombre, hablaremos de un pacto
que no hizo Dios con el hombre, sino un pacto que hizo Dios consigo mismo. Y este se llama el pacto de la redención. El pacto de la redención es cuando en la eternidad pasada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo para realizar en el futuro el plan de redención. En el futuro ellos van a crear la creación, todos como lo hemos acabado de ver, pero en esa maravillosa y buena creación se va a levantar un ser como el hombre, que también fue hecho bueno y en gran manera, pero lamentablemente ese hombre va a pecar y Dios en su voluntad libre creará un plan de salvación. Dentro de ese plan de salvación, uno es el papel del Padre, otro es el papel del Hijo y otro es el papel del Espíritu Santo. El pacto de redención es el pacto que hacen entre la Trinidad, las tres personas, de cada uno de ellos cumplir su parte en la redención. Esto es maravilloso, esto es impresionante, esto es hermoso. Dios Padre no vino, escúchenme bien, Dios Padre no vino y murió por nuestros pecados, ni tampoco Dios Espíritu Santo. Fue la obra particular del Hijo. Luego, después de que Jesús ascendió a los cielos, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para que aplicara la redención a nosotros. Quien aplica la redención en nosotros no es el Padre, quien aplica la redención en nosotros no es el Hijo, quien aplica la redención en el creyente en tiempo real, porque aunque el creyente fue escogido desde antes de la fundación del mundo, predestinado para ser salvo, en algún momento es llamado por la predicación del Evangelio. Y cuando escucha el Evangelio, el Espíritu Santo actúa en él para que crea en ese Evangelio predicado y corra a Cristo en perdón de sus pecados. Pero ¿quién es el que obra en el creyente para que eso suceda? El Padre fue el que ordenó que Cristo viniera a la cruz. El Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz. Pero el que opera en el creyente para que el creyente deposite su fe y su confianza en ese Jesús que murió en la cruz, que envió el Padre, es el Espíritu Santo. Estas son las funciones, mis hermanos, de la Trinidad al interior de la redención. Pero hablemos los contextos. En la redención, Dios Padre planeó y envió a su Hijo al mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hablando de que el plan proviene del Padre. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es el Padre el que está enviando al Hijo. Ahora, el Hijo obedeció al Padre y realizó la redención para nosotros. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Hebreos 10, del 5 al 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estamos hablando de que el Padre gesta el plan de salvación. De hecho, el Padre envía al Hijo y el Hijo en obediencia cumple la obra que el Padre le encomendó. Ahora, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo nos aplica la redención. Y en general, mis hermanos, porque no solo la redención, en general, la obra del Espíritu Santo parece llevar a término la obra que fue planeada por Dios Padre y realizada por Dios Hijo. Es el Espíritu Santo operando en nuestras vidas que nos da convicción de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que, aplicándose a nuestra vida, nos da la necesidad de un Salvador. Es el que nos recuerda la Escritura, es el que nos conduce en este maravilloso plan de redención, pero que también nos enseña que hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual. Juan 3, del 5 al 6 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Por eso nosotros hablamos tanto de que el nacer de nuevo significa que el Espíritu Santo viene a habitar a la vida del creyente.
Pero no solamente el Espíritu Santo nos da vida espiritual, sino que también nos conduce en ese maravilloso avance y crecimiento en nuestra santificación. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas que nos da vida espiritual y por eso nacemos de nuevo. Pero una vez hemos nacido de nuevo, vivimos en función de la santificación de nuestras vidas, cada día parecernos más a Cristo. Pero bueno, mis hermanos, esto fue así en términos generales. Hablemos puntualmente de las funciones de la Trinidad. Entonces, esto es maravilloso, esta clase del día de hoy es un magnífico cierre para este tema. ¿Qué nos enseña la Biblia en torno a las funciones que tiene la Trinidad? Bueno, podemos afirmar que las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, pero diferentes en sus funciones en torno a la creación. Esto es muy distinto. Vuelvo y le repito. Las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos. Acuérdense, son iguales en importancia, en esencia, en ser. Pero diferentes en sus funciones en torno a la creación, por ejemplo. Esto es muy distinto, como hemos dicho, al subordinacionismo que sostenía que el Hijo era eterno, pero no creado, y divino, pero con todo no igual al Padre en ser o atributos. El Hijo era inferior o subordinado en ser a Dios Padre. Eso lo vimos la semana pasada y vimos el subordinacionismo como una herejía. Porque mis hermanos, aquí la aclaración que yo quiero hacerles es que el Hijo sí está subordinado en funciones, pero no está subordinado porque su naturaleza sea inferior a la del Padre. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vuelvo y repito entonces la afirmación correcta. Las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, pero diferentes en sus funciones en torno a la creación y también en torno al plan de salvación. El Hijo y el Espíritu Santo son iguales en deidad a Dios, pero son subordinados en sus funciones en torno también a la redención. Entonces, iguales en todo, pero en sus funciones sí son subordinados. Las personas, segundo aspecto que vamos a ver de las funciones de la Trinidad. Las personas de la Trinidad existen eternamente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y aquí es donde, por eso hacíamos la salvedad del principio de la clase. Ellos han existido eternamente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En su momento la señora Rosa me hacía la pregunta de ¿en qué momento es que empieza a verse esas tres personas más claramente? Bueno, esa pregunta nace de que la revelación que tenemos nosotros es una revelación progresiva. Y progresivamente el Señor fue mostrando la doctrina de la Trinidad cada vez más clara, más clara, más clara, y quien la mostró claramente fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso mandaba aún en la gran comisión a que bautizaran a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puntualmente. El hecho de que esta doctrina se haya revelado progresivamente no quiere decir que se suscitó en algún momento en el tiempo. No, estamos hablando de que eternamente Dios ha existido como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La pregunta entonces podría ser esta: ¿podría Dios Padre haber venido en lugar de Dios Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muriera por nuestros pecados y entonces enviar a Dios Hijo para que pusiera en práctica la redención en los creyentes? ¿Por qué las personas de la Trinidad asumen estos diferentes papeles al relacionarse con la creación? ¿Fue accidental o fue algo arbitrario? No, mis hermanos. Las personas de la Trinidad existen eternamente como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eternamente han existido así. El Padre ordena, dirige y envía. Por eso Efesios 3, 14 al 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma
todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. La función de ordenar, dirigir y enviar es apropiada a la posición del Padre, por quien se modela toda la paternidad humana. El Padre es Padre eternamente. Y que el Padre exista en la Trinidad eternamente nos da un modelo maravilloso para entender lo que significa la paternidad, por ejemplo, al interior de la familia. Por eso se señalaba en amarillo esa parte de Efesios 3, 14, 15, donde dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta que el Padre ha sido Padre eternamente, porque eternamente dirige, ordena y envía. Por eso la salvedad que hicimos al principio de la clase. No puede tener fecha de caducidad la subordinación voluntaria del Hijo y del Espíritu Santo al Padre. Debe ser eterna, maravillosa. Pero vuelvo y le repito, cuando hablamos de subordinación, estamos hablando de subordinación en funciones, no en esencia, no en ser, no que el Hijo sea menor que el Padre, no que el Espíritu Santo sea menor que el Hijo. Y quiero ponerles un ejemplo nuevamente con la familia, y en particular con el varón y la mujer. El hombre y la mujer son iguales en esencia, en ser y en importancia. Son completamente iguales. De hecho, cuando la Biblia dice, y Dios hizo al hombre, dice, varón y hembra los creó. O sea, el género humano está definido no solo por el hombre. El género humano está definido por el hombre y la mujer. Y en ese orden de ideas, el hombre y la mujer son iguales en importancia, en esencia, en ser. Son iguales, pero no son iguales en funciones. Porque Dios le ha dado unas funciones al hombre y otras funciones a la mujer. Y las funciones que el hombre realiza no lo hacen más importante, no lo hacen más humano que la mujer. Y las funciones que Dios le ha dado a la mujer no la hacen menos humana y menos importante al interior de la humanidad. Bueno, mis hermanos, eso es lo que sucede también al interior de Dios. Dios ha existido eternamente en tres personas y cada una de esas tres personas es plenamente Dios. Los tres son importantes. ¿En qué radica la diferencia de cada una de las personas? En sus funciones. En sus funciones. Y si decimos que eternamente el Padre ha sido Padre, eso quiere decir que eternamente, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el Padre ordena, dirige y envía. Su labor no tiene fin, porque si su labor finalizara, su misma esencia como Padre finalizaría. Entonces, eternamente es Padre. ¿Por qué? Porque por la eternidad siempre ha ordenado, dirigido y enviado. Ahora, el Hijo, escúchenme bien, el Hijo eternamente obedece y honra al Padre. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El texto está hablando de que el Hijo es igual que el Padre, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El papel de obediencia e ir según el Padre envía y revelarnos a Dios es apropiado para el papel del Hijo. Estas funciones no se podrían haber invertido porque el Padre habría dejado de ser Padre y el Hijo habría dejado de ser Hijo. Entonces estamos hablando de que el Hijo es eternamente ¿qué? Hijo. Si el Padre, mis hermanos, si el Padre eternamente es Padre
Y si el Hijo eternamente es el Hijo, entonces la conclusión obvia es que el Espíritu Santo es eternamente el Espíritu Santo. Y algo importantísimo, yo que tanto les he insistido a ustedes en la implicación que tiene creer lo que uno cree, y yo caigo en sendo error la semana pasada. Cuando yo les digo la semana pasada que de alguna manera la subordinación tiene fin en cuanto a sus funciones, sería decir que Dios cambia. Por eso había que hacer esta aseveración y esta claridad del día de hoy. El Padre no deja de ser el Padre, el Hijo no deja de ser el Hijo y el Espíritu Santo no deja de ser el Espíritu Santo por sus funciones, funciones que son eternas, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Maravilloso. Pero esto es importantísimo. ¿Por qué esa realidad no cambia? Porque Dios es inmutable y Dios no puede cambiar. Si Dios ahora existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Aún mis hermanos, en mis propios errores, yo me admiro de poderlos corregir y de podérselos enseñar mejor a ustedes. Entonces, el sustento que tenemos de estas aclaraciones que hemos hecho es el siguiente: la inmutabilidad de Dios. Si Dios ahora existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la evidencia bíblica donde se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo antes de la encarnación es Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando la obra de redención haya finalizado, miren lo que sucede. 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Saben cuándo es el momento en que el Señor le sujeta todas las cosas al Hijo? Cuando resucitó, cuando está sentado a la derecha del Padre, cuando se le da un nombre que es sobre todo nombre, ya lo tiene. Pero aún, aunque eso ya fue consumado, aún el mismo Hijo se sujeta al Padre. ¿Y por cuánto? Por la eternidad. Esto es maravilloso, mis hermanos. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad, entonces, son la manera en que se relacionan los unos con los otros y con la creación. Entonces, la posición que tenemos y a la que nos adherimos en este seminario al respecto es que en la Trinidad, las tres personas de la Trinidad tienen igualdad ontológica. Y cuando hablamos de igualdad ontológica es que son iguales en importancia, en ser, escúchenme bien, son plenamente Dios, son iguales ontológicamente, pero subordinados económicamente. Es decir, que aunque el Padre es completamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios, entre ellos hay una sujeción voluntaria y necesaria por la actividad que cada uno desarrolla en la creación y en el plan de redención. Entonces, hay igualdad ontológica, pero subordinación económica. Iguales en ser, pero subordinados en funciones. No tenemos igualdad ontológica. Esto fue lo que aclaró Marlon a lo último. Si no tenemos igualdad ontológica, no todas las personas de la Trinidad serían plenamente Dios. Por eso él nos hablaba de que eso es una herejía. Pero si no tenemos subordinación económica, no hay diferencia inherente en la manera en que las tres personas se relacionan entre sí. Y consecuentemente no tendríamos tres personas distintas existiendo como Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Entonces, por eso es tan importante que al día de hoy meditáramos en esto. Por esto la idea de igualdad eterna en ser, pero subordinación en función, ha sido esencial para la doctrina de la Trinidad en la Iglesia desde que fue aceptado por el credo niceno. El credo niceno.
Y vamos a exponer precisamente, mis hermanos, esta pregunta y a tratar por medio de gráficos cómo poder entender un poco más lo inentendible, el ser de Dios, el ser de Dios. Entonces viene una pregunta interesante, ¿Cuál es la relación entre las tres personas y el ser de Dios? ¿Cómo podemos decir que Dios es un ser indivisivo y sin embargo son tres personas en él? ¿Cómo podemos explicar eso, mis hermanos? El santo grial de esta doctrina. Bueno, mis hermanos, primero es importante afirmar que cada persona es completa y plenamente Dios. Es decir, que cada persona tiene la plenitud del ser de Dios en sí misma. El Hijo, por eso el cuadro de acá, si se dan cuenta, en este cuadro, en esta torta, esta gráfica no grafica, valga la redundancia, esta gráfica no nos muestra la realidad de la Trinidad, porque esta gráfica lo que está diciendo es que solo esta partecita del Padre es Dios, y solo esta partecita del Espíritu Santo es Dios, y solo esta partecita del Hijo es Dios, cuando el Hijo es completamente Dios, y el Padre es completamente Dios, y el Espíritu Santo es completamente Dios. Por lo tanto, no sería correcto pensar en cuanto a la Trinidad según esta figura, en la que cada persona representa solo un tercio del ser de Dios. El ser de Dios no está dividido en tres partes iguales que pertenecen a los tres miembros de la Trinidad. Entonces tendríamos que, más bien deberíamos graficarlo de otra manera y decir que la persona del Padre posee el total de Dios en sí mismo. De igual forma, el Hijo posee el total de Dios y el Espíritu Santo posee el total ser de Dios también. Entonces, hay tres personas distintas y el ser de cada persona es igual a todo el ser de Dios. Entonces, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos, en esta gráfica. Sí, acá me dice Elisa que por qué F. Bueno, que la tomé de otro idioma. Pues esa es la razón por qué la tomé de otro idioma. El credo atanasio dice lo siguiente: y la fe universal es esta, que adoramos a un Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad, no confundiendo las personas, ni dividiendo la sustancia, que es la esencia. Porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. Igual la gloria, coeterna, la majestad. Tal como el Padre es, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Y así como estamos obligados por la verdad cristiana, la religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores, pues mis hermanos, solo hay un Dios. Este es el cuadro con el cual yo hice de alguna manera promoción a la clase. Y este diagrama de la Santísima Trinidad es completamente antiguo. Ahora, está en latín. Se los voy a decir acá. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Por esta razón, el cuadro que les mostré, la P de Padre, la F de Hijo y S de Espíritu Santo. ¿Correcto? Porque el cuadro que acabamos de ver anteriormente también estaba en latín. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre a su vez no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Y también al contrario, el Padre no es el Espíritu no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Por eso este cuadro nos muestra, este diagrama nos muestra a la perfección lo que es y lo que no es la Trinidad. Finalizamos entonces con una pregunta. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las diferencias? No hay diferencia alguna en atributos, para nada. Acuérdense, son iguales en importancia, en esencia, en ser. La única diferencia entre ellos es la manera en que se relacionan entre sí y con la creación. La cualidad singular del Padre es la manera en que se relaciona como Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. La cualidad singular del Hijo es la manera en que se relaciona como Hijo.
Y la cualidad singular del Espíritu Santo es la manera en que se relaciona como Espíritu Santo. Algunas teologías sistemáticas dan nombre a estas tres diferentes relaciones: paternidad para el Padre, filiación para el Hijo y procesión para el Espíritu Santo. ¿Podemos entonces, mis hermanos, entender la doctrina de la Trinidad? ¿Podemos entonces entender nosotros la doctrina de la Trinidad? Aprendemos de los errores del pasado, mis hermanos. Todos han resultado en intentos de simplificar la doctrina de la Trinidad, de hacerla completamente comprensible, quitándole todo misterio. Esto nunca se podrá hacer. Por esa razón, tal vez en facilitar completamente la clase, la semana pasada, pude caer en ese error. Entonces, hoy yo entré a esta clase con la idea completa de que ustedes no entenderían todo completamente. Y como que me desentendí de la obligación de que ustedes entendieran de manera, mejor dicho, minuciosa cada situación. Bien lo leía Marlon al principio, la Trinidad debemos aceptarla como una verdad doctrinal, que muchas cosas entenderemos, pero también hay otras que no podremos entender. Y no podremos entender nunca porque no le podremos quitar el misterio que la envuelve. Podemos entender y saber que Dios es tres personas y que cada persona es plenamente Dios y que solo existe un Dios. Ahora, conciliar esas tres verdades es lo que mejor se lo dejamos al Señor. La Biblia nos enseña y por eso podemos entender que Dios ha existido eternamente en tres personas. La Biblia nos muestra, nos enseña y por eso podemos entender que cada persona es plenamente Dios. Y también la Biblia nos muestra y nos enseña que solo existe un Dios. Pero conciliar esas tres verdades ya no nos compete, sencillamente está en la mente de Dios. Está en la mente de Dios. Mis hermanos, debemos estar advertidos por los errores que se han cometido en el pasado. Todos han resultado en intentos, vuelvo y repito, de simplificar la doctrina, hacerla completamente comprensible, quitarle todo el principio. Esto nunca podrá hacerse. Siempre habrá aspectos que serán para nosotros un misterio. Esto lo copié 2 veces en 2 diapositivas para que no se nos olvide. Lo que nosotros podemos comprender totalmente es como lo que no podemos comprender, totalmente es como todas estas enseñanzas bíblicas encajan unas con otras. La forma tripersonal del ser es algo que está mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Es una existencia muy distinta de lo que nosotros hemos experimentado. ¿Saben qué sería lo grave, mis hermanos? Lo grave sería que entendiéramos la doctrina de la Trinidad completamente. Lo que pasa es que estamos hablando del ser de Dios. Y el ser de Dios es tan independiente, es tan trascendente a la misma creación que la creación no lo entiende completamente. Es muy diferente a cualquier otra cosa en el universo. Esto nos impulsa entonces solo a una cosa, antes que a confundirnos, a adorar al ser maravilloso que es nuestro Dios. La Biblia no nos pide creer en una contradicción, porque algunos dicen que es una contradicción. Una contradicción sería decir, hay solo un Dios y no hay solo un Dios. Eso sería una contradicción. O decir, Dios es 3 personas y Dios no es 3 personas. Eso sería una contradicción. Pero lo que nos está diciendo la Trinidad no es una contradicción. Lo que nos está diciendo aquí es un misterio, porque no tenemos algo en qué basarnos para poderlo comprender. Y es que, mis hermanos, tendría que ser así, porque estamos hablando de la naturaleza de nuestro maravilloso y enigmático Dios. La iglesia jamás, dice Luis Berkhoff, la iglesia jamás ha tratado de explicar el misterio de la Trinidad, sino solamente formula la doctrina de la Trinidad de tal manera que se eviten los errores que la ponen en peligro, mis hermanos. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos darle a esta doctrina? Debido a que Dios en sí mismo tiene unidad y diversidad, no es sorprendente que la unidad y diversidad también se refleje en las relaciones humanas
que Él ha establecido. La familia, por ejemplo. En la familia no vemos solamente a un ente importante, vemos a la persona del esposo, de la esposa y de los hijos. Todos ellos son importantes e iguales, pero con diferentes roles. También vemos esto en la iglesia, muchos miembros unidos entre sí. Todos son igualmente importantes. Ese cuentico de que el pastor es más importante que los creyentes o los miembros que asisten a una iglesia, eso es falso, eso es mentira. Todos somos hermanos al interior de la iglesia. La única cabeza al interior de la iglesia es Cristo. De resto todos somos iguales. Lo que pasa es que dentro de la iglesia, aunque todos somos iguales, tenemos diferentes roles y funciones. Eso también hay que aclararlo. Y finalmente, en cada actividad de la sociedad, nos sujetamos unos a otros en diferentes aspectos de la vida, sin que esto implique que unas personas sean más importantes que otras. ¿Sí? Tú puedes ser el empleado y el jefe puede ser la persona que está a tu mando, subordinándote en su labor, pero eso no quiere decir que él sea más importante que tú. Y estamos hablando obviamente en términos de cristiandad, en términos de cómo lo ve la escritura, ¿no? No como lo ve el mundo caído. El mundo caído lo ve de otra manera. Entonces, mis hermanos, la aplicación de la Trinidad la vemos maravillosamente en la familia, en la iglesia y en cada actividad de la sociedad. Vamos a ver cómo todos somos importantes, somos iguales, pero tenemos diferentes roles. Y entender esto nos llevará a, como cristianos, a tener el mejor comportamiento al interior de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Porque entenderemos que a pesar de que tenemos diferentes funciones, debemos respetarnos y valorarnos a los unos con los otros, porque así es, no hay alguien mayor que los demás.